Bien, pues hemos llegado al punto clave del tema, como os comenté al principio en uno de los primeros vídeos. Aquí digamos que es donde están todos los conceptos claves, ¿no? Los que nos van a dar ya pues una idea más concreta de cómo funciona Internet, ¿vale? Quizás ya pues es el punto que todos estábamos esperando, ¿no? En este tema. Hasta el momento, ya, bueno, pues con lo que sabemos podemos dar respuesta a las dos primeras preguntas de las cinco que teníamos como objetivo en este tema, que son, pues, qué son las redes de ordenadores y de qué están compuestas, sería la primera, y la segunda, cuáles son los orígenes de Internet, ¿vale? Y todos los conceptos que habéis aprendido os van a resultar muy útiles para entender todo lo que va a venir a continuación, es decir, cómo funciona Internet, ¿no? Que es un poco el bloque, ¿no? El gran bloque de contenidos de este tema. Bueno, pues comienzo a leer y bueno, pues lo que aquí dice que es que aunque en la realidad existen múltiples soportes físicos para la comunicación entre dos o más ordenadores, que pueden ser cables, fibra óptica, ondas electromagnéticas, etcétera, es muy útil para la comprensión de cómo funciona Internet imaginar que es un gran cable por el cual circula información. Entonces, para que más o menos podáis tener una idea de cómo funciona Internet, imaginaros que es un cable enorme digamos que está ubicado en todo el mundo, que conecta pues, prácticamente todos los lugares del mundo y por el cual circula información y al que nos podemos conectar de alguna manera para poder extraer la parte de la información que por él circula que a nosotros nos interesa. Bien, entonces, bueno, pues el primer símbolo que necesitamos para comprender cómo funciona Internet es imaginarnos ese gran cable, ¿vale? Que es esta línea azul que veis representada aquí. Bueno, pues esto sería Internet. Bueno, pues un poco a grandes rasgos, ¿vale? Luego veremos que en realidad no es exactamente así, pero esto simplemente es para poder ayudarnos a comprenderlo mejor. Bueno, este gran cable, continúo leyendo, es útil porque permite a dos o más ordenadores conectarse y comunicarse entre ellos. Un tipo especial de ordenadores son los denominados servidores, ya hablamos de ellos con anterioridad, que se conectan a Internet y contienen en su interior todas las páginas web y recursos que los usuarios necesitan, pues los vídeos, los juegos, las aplicaciones, etcétera. Bueno, pues por este cable que todavía no circula nada, necesitamos como inyectar información, ¿vale? Como dotarle de contenidos. Bueno, y eso lo hacemos a través de los servidores. Bueno, servidores hay infinidad de ellos, hay miles, millones probablemente. Yo aquí os he representado dos. Vale, imaginaos que un servidor es un gran ordenador o un gran conjunto de ordenadores donde hay mucha información. La información que nosotros queremos o a la que podemos acceder o que nos interesa en Internet. Bien, bueno, pues por ejemplo una página web, ¿vale? Pues una página web está de aquí a la que nosotros vamos a acceder, que está dentro de este servidor. Cada servidor tiene una dirección IP. IP viene de Internet Protocol, ¿vale? Seguro que habéis escuchado esto alguna vez, luego veremos un poco más con detenimiento qué es esto de IP, el protocolo, etcétera, etcétera. Pero de momento lo que nos interesa saber es que una dirección IP, continúo leyendo, es única y permite diferenciar a estos servidores del resto y que posibilita a los diferentes ordenadores conectados a la red encontrarse entre ellos. Es parecido a la dirección postal de una casa o a la matrícula de un coche, ¿no? Más o menos para entendernos. Bueno, pues yo os he puesto aquí dos ejemplos. Por ejemplo, este servidor pues tendría esta dirección IP, que es esta cadena o este conjunto de números. Este otro servidor tendría esta otra. Veis que son distintas y son únicas para cada servidor. Bien, continuamos. A ese gran cable que es Internet, además de los servidores, que son los que dotan de información a la red, de contenido, se pueden conectar otros dispositivos denominados clientes. También hemos hablado de lo que era un cliente en el punto anterior, que son los que utilizan los usuarios, es decir, yo, vosotros, cuando nos conectamos a Internet, para acceder a la información que proporcionan dichos servidores. Estos clientes pueden ser ordenadores, pueden ser tablets, teléfonos móviles e incluso otras máquinas que necesiten acceder a la red. Sabéis que hoy en día no solamente los ordenadores o los móviles o las tablets se conectan a Internet, también se conectan las videoconsolas, también se conectan los electrodomésticos, ya hay televisiones que se conectan a Internet, las Smart TVs, incluso frigoríficos, ¿no? Que te hacen la lista de la compra en función de lo que metes o sacas dentro de la nevera. Bueno, pues sabéis que la tecnología va muy rápido. Bueno, pues este era el esquema anterior, ¿vale? Con los servidores. Y ahora añadimos equipos clientes, que son estos que veis que se conectan con la línea roja, que son los equipos de los usuarios. Bueno, pues estos clientes, los que, bueno, ya veis que están aquí con color rojo, también, continúo leyendo, tienen su propia dirección IP, que les permite ser identificados y localizados como usuarios de la red. Y también es única y propia para cada uno de los equipos. Bueno, ¿qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, con este teléfono móvil me conecto a Internet en mi casa, con la wifi de mi casa, me va a asignar una dirección IP única para este móvil. Si me desconecto, esa dirección IP queda libre y el siguiente equipo que se conecte digamos, va a tomar o va a coger esa misma dirección IP.
¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, hay que rastrear una información, pues porque ha ocurrido algo dentro de la red y queremos saber qué equipo estaba conectado a esa dirección IP en ese momento, necesitamos otra etiqueta, otra información diferente. ¿Qué es esto? Que yo os voy a leer en el último párrafo. Y dice, además de la dirección IP, cada equipo que se conecta a la red, sea servidor o sea cliente, está identificado con una dirección MAC. MAC viene de las siglas en inglés Media Access Control, también conocida como dirección física, y que identifica de una manera inequívoca, es decir, sin dar lugar a errores, a un dispositivo dentro de la red. Es decir, cada dispositivo tendrá una dirección MAC única y fija, y para siempre, durante todo el periodo de vida de ese dispositivo, independientemente, continúe leyendo, de la red a la que se conecte. ¿Vale? Es decir, este móvil, este smartphone, tiene una dirección MAC y da igual que se conecte a la Wi-Fi de mi casa, a la Wi-Fi del instituto o a la de la biblioteca, que siempre va a tener una dirección MAC propia, porque es suya, ¿vale? Y diferente a la del resto de equipos. Bueno, el punto 3.1, ya nos metemos de lleno en lo que son direcciones IP y nombres de dominio. Vamos a intentar explicar un poco más, una vez que ya tenemos clara la estructura del gran cable, con los equipos que se conectan, para que tengamos un poco más claro conceptos que son muy importantes. Como hemos visto en el punto anterior, y comienzo a leer, a cada equipo que se conecta a Internet se le asigna una dirección IP única. Esta dirección se compone de 4 números. En la versión 4 del protocolo de Internet, IPv4. Veremos que hay otra versión más moderna, pero IPv4 fue como un poco la primera que se empezó a usar a gran escala. Y estos números van desde el 0 al 255, están separados por puntos. La siguiente imagen es un ejemplo de una posible dirección IP, esta de aquí, 125.110.13.1. No es importante para nosotros todavía entender qué significan estos números. Lo que sí es importante es saber que, por ejemplo, si hay otro ordenador diferente que se conecta a esta misma red, se le va a asignar la siguiente dirección IP. Es decir, a los equipos que se fuesen conectando a la misma red se les asignaría una IP sucesiva. Por ejemplo, 125.110.13.2. ¿Ves que esta es 13.1? Pues esta sería 13.2. El protocolo IPv4 ya se ha quedado corto. Ya hace unos años que se agotaron las direcciones IP. Fijaros la cantidad de posibilidades que se pueden hacer con esta combinación. Bueno, pues esas direcciones ya se han terminado. Ante la gran cantidad, continúo leyendo, de equipos y máquinas que hoy en día se conectan a Internet, de modo que actualmente se utiliza un nuevo protocolo llamado IPv6 o IP versión 6, que permite aumentar el número de direcciones IP disponibles con respecto al anterior. Los usuarios de Internet no necesitan conocer las direcciones IP. Si os habéis asustado pensando que teníais que conocer estos números para poder navegar por Internet, ahora vais a comprobar que no. Y de hecho yo creo que ya lo sabéis, ¿no? Que nadie necesita saber estos números para poder acceder a una página de Internet. Los usuarios de Internet, leo por aquí, no necesitan conocer las direcciones IP de los equipos a los que se quieren conectar, ya que esta información se utiliza de manera interna por el ordenador. De cara al usuario, existen los nombres de dominio, que son palabras separadas por puntos y mucho más fáciles de recordar y de utilizar. Para ello, se utilizan los denominados servidores de dominio, DNS, que son ordenadores encargados de averiguar la dirección IP de un servidor a través de su nombre de dominio. A continuación puedes ver ejemplos de algunos nombres de dominio muy conocidos, pues www.google.es, youtube.com, wikipedia.org, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las famosas direcciones de Internet. Bueno, ¿cómo funciona todo esto? Cuando tú vas a navegar a una página web a través de tu navegador, de Google Chrome, de Internet Explorer, de Safari, el que sea, tecleas en la barra de direcciones una dirección. Lo que hace tu ordenador es, a través de la red, envía esa información a un ordenador que nos da igual donde esté, está en algún punto de Internet, que es el DNS, el servidor de dominio. Y lo que hace ese servidor de dominio es transformar esa dirección que tú has metido en un texto en una dirección IP, en números. ¿Para qué? Para que cuando establezcas una conexión al servidor del cual tú quieres esta información, sepas a qué servidor dirigirte, ¿vale? O tu ordenador sepa a qué servidor se tiene que dirigir. Tú lo único que tienes que saber es cómo se llama esa página, exclusivamente. Bien, continuamos. El punto 3.1.1. ¿Cómo puedo registrar mi propio dominio en Internet? Bueno, pues para registrar tu propio dominio en Internet, cualquiera puede registrar su propio dominio, con solo seguir unos sencillos pasos que se describen a continuación. Imaginaos que queréis crear una página en Internet y queréis, bueno, pues reservar un nombre para que nadie os lo quite, que sea, pues sea el nombre de un grupo de amigos que habéis creado, una página con la información de vuestro equipo de fútbol o de vuestra serie favorita, etc. Bueno, los pasos son los siguientes. En primer lugar, tenéis que navegar hasta la página web de algunos de los múltiples sitios de reserva de dominios que existen. Yo os pongo aquí 3 ejemplos, hay muchos más. Hostalia, Arsis o Ionos, ¿vale? Pues hay decenas, cientos,
miles probablemente en todo el mundo, de sitios donde podéis registrar. El siguiente paso sería, estos sitios web suelen tener, estoy por aquí, en su página principal, un buscador donde puedes introducir el nombre del dominio que quieres registrar y comprobar si está disponible. Es verdad que en la actualidad cada vez es más difícil encontrar un dominio que no esté ya cogido, que esté disponible, pero no es imposible y bueno, pues siendo un poco originales podríais encontrarlo. No pueden existir dos dominios exactamente iguales en Internet, es decir, si hay una página que se llama www.google.es, tú no puedes registrar una web con ese nombre, ¿vale? Tienes que buscar algún tipo de variación dentro de esa cadena de caracteres, pero que no exista en la actualidad. El siguiente paso, una vez que te has asegurado de que tu dominio está libre, puedes acceder a su contratación siguiendo los pasos que cada proveedor indicará en su web. Es decir, cada proveedor, cada empresa de registro de dominios te indicará una serie de pasos. Suelen ser muy sencillos. Cada tipo de dominio tiene un coste diferente dependiendo del uso que se vaya a hacer de él. Normalmente, y este sería el último paso, los dominios se suelen reservar durante un plazo de 1 año, eso es lo normal, siendo necesario renovarlos pasado ese tiempo si se quiere seguir teniendo derecho de uso sobre ese dominio. Es decir, no vale con contratar el dominio desde el principio, de primeras, una sola vez, sino que tienes que ir como renovando o actualizando el contrato que te da derecho a usar ese dominio, ¿vale? Y cada año tienes que pagar una cantidad, la que cada proveedor de dominios considere. Bueno, pues para terminar esta parte os propongo 2 actividades. Hay la primera que es individual en vuestro cuaderno, que es la 3.1, en la que os pido que dibujéis un esquema siguiendo la analogía del gran cable, este gran cable que representaría Internet utilizada para explicar el funcionamiento de la red, en el que aparezcan los siguientes elementos. En primer lugar, 3 servidores y su correspondiente dirección IP. Os la inventáis, pero tiene que ser posible, un poco con las características que yo os he explicado. La pregunta B, tenéis que dibujar, conectar a ese cable 3 clientes, de los cuales uno es un ordenador portátil, otro es una tablet y el tercero es un robot de cocina, tipo Thermomix o estos que hoy en día casi en todas las casas existen, que se conecta a la wifi de casa para descargar recetas. Debe aparecer también una posible dirección IP para cada uno, ¿vale? Os las inventáis, pero con las características que ya conocéis. Y por último, 3 nombres de dominio, también inventados, con los que se correspondan las 3 direcciones IP de los servidores, ¿vale? Es decir, cada uno de los 3 servidores, digamos que almacena en su interior una página web y tenéis que inventaros los nombres de dominio. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa sería la primera actividad que tendréis que hacer todos de manera individual en vuestro cuaderno. Una vez que terminéis, podéis juntaros en grupos, en vuestro equipo, para hacer la actividad 3.2 en el cuaderno de equipo. Dice así, utilizando un ordenador conectado a Internet, en el aula de informática, deberéis navegar a la siguiente página, pulsando sobre este enlace, donde encontraréis información acerca de los dominios de Internet. Si estáis trabajando en la versión en papel, pues introducís este enlace, tal cual viene aquí, sin los paréntesis, en la barra de direcciones de Internet. Una vez que accedáis a esa página, la leéis atentamente y respondéis a las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué diferencias hay entre los dominios que terminan en .com, .net, .org y .edu? Esto es para que veáis que hay diferentes tipos de dominios dependiendo de las últimas letras con las que termine el nombre de ese dominio. La B, ¿en qué terminan los dominios registrados en España, Brasil, Reino Unido, Francia y Canadá? Es decir, ¿cuáles son las últimas letras de los dominios registrados en cada uno de esos países? La C, ¿qué recomendaciones le darías a una persona que ha montado su empresa y quiere que tenga su propia página web a la hora de elegir un dominio apropiado para ella? Esta información aparece en la página que os digo que consultéis y tenéis que investigar en ella y encontrar esos consejos para poder crear vuestra propia o una persona que quiera montar su empresa su propia página web. Y por último, tenéis que inventar un nombre de dominio para esa posible empresa y comprobad en algunas de las páginas que os he mencionado en el punto 3.1.1, en el punto anterior, si ese dominio está disponible. En caso negativo, buscad otro que sí que lo esté y lo anotáis en vuestro cuaderno. Bueno, pues estas serían las 2 actividades que os propongo para poder comprender y entender mejor todo lo que hemos explicado en esta primera parte del punto 3.